Qué bueno que usted está con nosotros. Este es UPL 360. Juan Carlos, hoy tenemos un programa interesante. ¿Tiene la Biblia errores de transmisión textual? Fíjese la pregunta, de transmisión textual. Así es, y hoy vamos a hablar precisamente de esa expresión, ¿qué significa transmisión textual? Exactamente, porque la Biblia pues no tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores. Los cielos y la tierra pasarán, la palabra de Dios no se equivoca. Pero transmisión textual, hacemos la aclaración porque alguien podría malinterpretar el tema, Así ¿no? es. Y nosotros precisamente hemos invitado a una persona experta sobre el tema. Exactamente, porque no vamos a aventurar en un tema tan delicado como esto si no hay un experto, un hombre evangélico, un hombre que tiene una experiencia personal con Jesucristo, toda una autoridad en la palabra de Dios, y es el doctor Dani Carol Roda. Dani, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias. Y otro tema fascinante. Otro tema fascinante. Sí. Hemos estado hablando temas fascinantes de la Biblia, pero las credenciales que lo autorizan a él, profesor de Antiguo Testamento en el CETECA, en el Denver Teológico, el Seminario Teológico, y ahora en el programa doctoral de Wheaton, tiene su doctorado de la Universidad de Inglaterra. ¿Cuál es la universidad? Sheffield. Es perfecto. Ahí, y muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio. Es un privilegio que un hombre evangélico, temeroso de Dios, nos hable de estos temas. Tengo que hacer esta aclaración porque no queremos correr ningún riesgo. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero somos gente que estamos educando, y esto es muy importante, especialmente, Juan Carlos, porque se ha levantado una nueva generación de personas. Así es, y vamos a la primera pausa, Raúl. Sin lugar a dudas. Está viendo UPL 360, no se vaya, vamos a seguir abordando este tema. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Usted está viendo UPL 360, Juan Carlos. Entonces vamos a hablar hoy de los errores textuales que aparecen en el texto sagrado. Así es. Doctor Carol, ¿qué es la crítica textual? La crítica textual es un trabajo muy técnico y la idea es trabajar con los variantes que tenemos en los textos en hebreo, arameo y griego para restaurar o establecer el texto original. Ese es básicamente en qué consiste la crítica textual. Pero tenemos que aclarar de que existen miles de manuscritos que tenemos hoy en día de el Pentateuco, de Isaías, etc. Y hay variaciones entre cada uno de ellos. Sí. Entonces es el experto en temas de crítica textual que trata de identificar cuál fue la posible, el posible texto que el agiógrafo escribió. Sí, y no es que cada palabra, cada línea tiene problema. Se cree que hay solamente un 10% de variantes, ¿verdad?, en el texto en hebreo, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, que en el 90% no hay nada. Es en el 10% que hay variantes. Por ejemplo, Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar, o tenía 18 años. Y también hay un problema con Saúl, en 1 Samuel 13, versículo Que ahí 1. hay una discrepancia en la misma Reina Valeria, Sí. Entonces habría que ver si tenía 8 o tenía 18. Entonces, esos son los retos, ¿verdad? Tratar de restaurar el texto original. Pero eso no afecta para nada la esencia misma de la palabra. No, porque estos problemas surgen porque son textos copiados a mano. Y ahí viene el reto, ¿verdad? Que tenemos que explicarle a la gente, ¿verdad? Porque no es que estamos diciendo que la Biblia o la palabra de Dios tenga errores, sino que en aquella época no había fotocopiadoras ni computadoras, y estos pobres señores sin energía eléctrica tenían que... Porque, ¿cuánto es el periodo de duración de un papiro? Depende del clima. Porque si vamos a Egipto... ¿20 años? ¿15? Más. Por ejemplo, si Qumran, que se mencionó en otro programa, esos rollos de papiro duraron 2 siglos o más.
milenios, 2000 años realmente, ¿verdad? Pero si vamos a Mesopotamia y ciertos lugares de Mesopotamia... Calientes, pero más húmedos, o al Nilo, por ejemplo, con la humedad... Se destruye el papiro. Entonces había que transcribir de un papiro a otro papiro. Después los escribas comenzaron a escribir en pieles de cabra, los velum, ¿no? Sí. Porque duraba más que el papiro común y corriente. Entonces, de la transcripción de un papiro o de una piel de cabra a otra, por decir algo, ahí hubo problemas. Sí, y lo que vemos es que los escribas trataron de controlar eso. Ellos contaban las palabras y aún las letras, ¿verdad? Pero aún así, el ser humano va a hacer errores en copiar. Nosotros, si tú me escribes una carta y me pongo a copiar la carta, seguramente me va a faltar una coma, ¿verdad? Punto y coma, o una palabra, una letra, ¿verdad? Otra vez te entendí mal y yo inserto otra palabra que pensé que era la palabra correcta. Esas son las cosas que vemos en la transmisión del texto. Y escuché en algún momento dado de que algunos procesos de transcripción era una persona que leía y otro grupo de personas estaban escribiendo para hacer el proceso más efectivo. No siempre era así, pero esa es una idea de lo que vemos, ¿verdad? Que habían intentos de controlar, porque si uno está viendo y copiando, uno va a hacer cierta clase de error. Pero digamos que tomamos tu ejemplo. Si tú me estás dictando, tal vez escucho mal, ¿verdad? Tal vez una palabra, un sílabo, ¿verdad? Entendí mal, entonces pongo mal. Esos son los retos que tenemos en la crítica textual. Y algunos escribas se tomaron más libertad y todavía agregaron interpretaciones propias del texto para suavizarlo o apoyar ciertas tendencias. Los eufemismos, por ejemplo. Sí, y lo que vemos es que los eruditos de aquel entonces, los escribas, pusieron ciertas marcas, ¿verdad?, en el margen para notar que ahí habían cambios. ¿Los Masora? Sí, los Masora. Hay varias clases de Masora. Yo tengo mi texto hebreo, tal vez... Mostrémoselo a la audiencia. Sí. Queremos decir que el doctor Juan Carlos fue el que revisó el texto hebreo de Abacuf en la nueva versión internacional. Sí. No estamos aquí con cualquier persona. Mostremos estos jeroglíficos, Dani, para que la gente vea cómo es que funciona. Este es el texto hebreo. Aquí ustedes pueden leer que es Éxodo. ¿Y se lee de qué a qué lugar para que la gente...? Cuando uno lee hebreo, nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos al revés. Entonces estamos leyendo así. Lo que uno ve aquí abajo son los variantes. Correcto. Para cada versículo. El aparato crítico. Y aquí vemos anotaciones de los escribas notificándonos de lo que está pasando aquí. Y son tan técnicas estas observaciones del margen. Ellos van contando cuántas veces aparece tal palabra o cuántas veces aparece esta forma verbal de este término. ¿Y en qué manuscritos no aparece y en qué sí aparece? Sí, y aquí abajo, no sé si pueden ver, hay libros adicionales con ya descripciones mayores de estas observaciones. Y si uno va a la última página de un libro bíblico del texto masorético, al final hay una descripción final del texto, según ellos, bien copiado. Ahí se explica, ¿verdad?, la cuestión del número de palabras y todo lo demás. Pero aquí vemos el cuidado, ¿verdad?, que ellos tomaron. Entonces hay cosas en la transmisión, pero a la vez vemos el trabajo muy cuidadoso del pueblo judío. Sí. Me llama la atención de que la Biblia en hebreo tiene puntos y comas que son las vocales y que esas fueron agregadas posteriormente, ¿no es cierto? Ya en nuestra época, en el 600. siglo 9, 10 de nuestra era, algo así, ¿no?
Sí. O sea que el hebreo original no tenía vocales. Así es, pero bueno, antes de que hablemos de ese tema, creo que tenemos que ir a una pausa. A una pausa. Usted está viendo UPL 360. No se vaya porque este programa está supremamente interesante. Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, estamos hablando sobre la crítica textual y sobre si la Biblia tiene errores en este campo. En el programa anterior estábamos hablando sobre las vocales y que el hebreo es un lenguaje consonantal. ¿Cuál era la palabra? Consonantal. Consonantal. Explíquenos un poco de esto, Ok, por favor. el hebreo es de la familia semítica. Y varios idiomas semíticos eran consonantales, es decir, no tenían vocales, solo usaban consonantes, por lo tanto consonantales. Con el tiempo empezaron a usar a varias consonantes como vocales, ¿okay? Pero con el tiempo la gente ya no sabía cómo leer el hebreo sin el sonido correcto. Y siglos después, en el texto masorético, ¿verdad?, agregan vocales. Y no sé si pueden ver el texto muy así de cerca. ¿En qué siglo es que se le agregan las vocales para hacer más el siglo 5 y 6. 5 y 6, correcto. Pero lo que vemos es que como el texto era sagrado y no podían cambiar el texto, lo que hacen es agregar puntos y líneas alrededor de las consonantes para no cambiar el texto. Entonces lo que tenemos en hebreo entonces son consonantes con puntos y líneas que representan acentos, que representan vocales. Y ¿qué tipo de errores se cometieron cuando se le agregaron las vocales? Otra vez hay discrepancias si vocales son para que podamos pronunciar mejor. Entonces hay discrepancia en cómo pronunciar las palabras. Ok, aquí viene uno, porque él trabajó en la nueva versión internacional. ¿Jehová o Yahweh? Yahweh. Aquí... No, yo sé, porque cuando el doctor Jaramillo, que dirigió el programa, estábamos en una conferencia, y dijo, yo no sé de dónde han sacado el tal Jehová, dijo él. Y la gente se asustó, ¿verdad? Porque se ha dicho que es una corrupción de las vocales o del uso, pero es Yahweh, ¿no? A ver, explícanos ese tema. Eso es fascinante, porque lo que pasa es, con las letras de Yahweh, ¿okay? El tetragrama. Sí, los escribas no querían que la gente pronunciara ese nombre. Entonces lo que ellos hicieron, y hay una técnica judía, Ketiv Korei se llama, pero lo que ellos hicieron fue insertaron las vocales de Adonai, ¿ok? Y si uno pone las vocales de Adonai en la palabra Yahweh, entonces al leerlo, ¿verdad?, uno puede sacar Yahweh o Jehová. Pero eso no fue el propósito. El propósito era que el judío dijera Adonai. Pero los de la Reina Valera, por ejemplo, no sabían eso. Ellos solo ven el texto hebreo con las vocales y piensan que es Jehová, cuando realmente era Yahweh, pero con el propósito de decir Adonai y así evitar el nombre de Dios. O Entonces, sea que don Cipriano de Valera no entendió muy bien ni Casiodoro de Reina. Entonces, Jehová es un error Sí. de traducción. Y por eso en las traducciones, esto se nota, obviamente, en versiones en inglés es más fácil, porque la Reina Valera tiene un Sí, porque lugar la muy especial. King James dice the Lord. Jehová dice King James. También dice Jehová. Por eso surge esa palabra en inglés, Jehová. Porque de Erasmo, de la época. Y del King James. Pero si uno va
a cualquier versión nueva en inglés, jamás encuentra uno Jehová. Ahora, Dani, porque en América Latina usamos Jehová, Jehová de los ejércitos, y todos nuestros cánticos es Jehová. Y para algunas personas en este momento esto está chocante. ¿Podemos seguir usando el nombre Jehová? ¿Hay algún problema? Ya no visto desde la perspectiva lingüística y la explicación erudita que nos acaba de dar, pero pues yo sé la historia y yo sigo usando Jehová. Pero Yo también. ya. Pues yo también. Cuando estoy en la iglesia, porque la idea es que Jehová es su nombre. Sí. Y Yahweh es el nombre de Jehová. Solo que es bueno saber la historia de la... Sí. Pero no hay ningún problema. No, para mí no es problema. O sea que le podemos decir a la gente que nos está escuchando que No hay problema. no hay ningún problema. Jehová de los ejércitos. Sí. Jehová Sabaoth. Y realmente fue Yahweh, pero los judíos querían que dijéramos Adonai. Pero podemos seguir con Jehová. Algo Yo interesante no voy a luchar por eso. sobre muy bien. el hebreo moderno, y es que realmente cuando los niños comienzan a aprender hebreo, comienzan usando los puntitos de las vocales, pero que eventualmente desaparece y tienen que aprender a leer el hebreo. Si uno va a Israel hoy en día y compra un periódico, no hay vocales, solamente son consonantes. En Israel, el hebreo correcto. actual, sí. Si uno va, Sí. Si yo compro un libro en hebreo, Sí. no hay vocales, Sí. solo consonantes. Entonces la gente ya es natural para ellos. No es natural para nosotros, pero es natural para ellos. Claro. Sí. Y digamos, hablando sobre el hebreo moderno y el hebreo antiguo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se puede, digamos, Como decir? porque en el griego, por ejemplo, el griego koineno es completamente diferente, o como cuando yo traté de leer la versión del oso, una vez que me enseñaron una original del oso, yo no entendía el castellano. ¿Existe diferencia con el hebreo o es la misma cosa, Dani? Lo que fue interesante es que el hebreo casi desaparece. Y no es sino hasta el siglo XIX que tratan de restablecer el hebreo como un idioma. Porque el vocabulario era el vocabulario antiguo. Y en ese vocabulario antiguo, en contraste con el griego que sigue desarrollándose, el hebreo tiene que inventar palabras. Pero esa es otra discusión, ¿verdad? Porque veo que ya se termina el programa. Así es, bueno, pero seguimos abordando el Sí, tema. en el próximo segmento ya segmento. para las conclusiones, pero yo creo que hay que hacer un segundo programa de este tema porque Definitivamente. estamos con la persona correcta hablando de los Así temas es. lingüísticos, ¿verdad? Y no siempre nos encontramos con alguien que haya revisado el libro de Abacú en hebreo, Juan Carlos. Así es, y lo interesante para educar a nuestros televidentes sobre este tema de lo que son los errores de transmisión, de que sí existen, ¿verdad? Pero que solo representan una porción muy pequeña. Y es transmisión. Transmisión. Inspiración es otra Es cosa. otra Estos cosa. son errores del ser humano que va copiando Sí. a mano. Sí, es correcto. Eso está suficientemente Así es. claro. Muy bien, continuamos con su programa, no se vaya, quédese con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Estamos ya en la postrimería de este programa abordando el tema de ¿tiene la Biblia errores de transmisión textual? Raúl. Pues sí, estábamos hablando extra cámara porque ya para epilogar, Dani nos va a decir uno de los errores de transmisión textual que él seguramente muchas veces enseña en sus clases de Antiguo Testamento. Veamos. Sí, una clase de error. En hebreo hay varias letras que se parecen mucho. La Dalet, que es la D, Sí. y la Reish, que es la R. En hebreo, muy, muy similares. Sí, son muy Entonces, similares. uno va a ver que hay una confusión de letras. Unos ganchitos ahí. Sí. O la Beit, que es la B, y Kaf, que es la K, también se parecen mucho. ¿Qué Entonces, sería un versículo donde aparece esa Ay, confusión? Pues estuve viendo la Reina Valera que tengo, Sí, hablando de la sí, Reina sí. Valera. Si uno comparara Génesis 10:4,
con 1 de Crónicas 1:7. En original se ve la confusión entre la D, Dalet y la Resh. Pero veo que ya se hizo la corrección. ¿Pero de qué año es esta revisión que tú tienes allí? Pues creo que es del 60. Tendría que ver. Ya, entiendo. Sí. Es decir, Aparece aparece en otras versiones entonces. Sí. Bueno, entonces yo diría que vamos a ir epilogando y vamos a ir a la primera conclusión, Juan Carlos. La primera conclusión es que la palabra de Dios no tiene errores. Es la palabra de Dios. Sin embargo, los que escribieron, los que transcribieron un texto a otro texto por las circunstancias, ahí hubo errores por el tema de que tenían que transcribirlo manualmente. No habían computadoras, entonces allí se van los errores. Y que esos errores solo representan un 10% quizás. Esa es una segunda conclusión. ¿Verdad? Que y la mayoría de ellos no tienen ningún efecto sobre el fondo, ¿no es así? No, nada. Ya, no. Eso es una segunda conclusión. Una tercera conclusión es que para eso surge una ciencia que se llama la crítica textual, que tiene él dice que usa una serie de técnicas para restaurar el sentido original del texto, ¿verdad? A raíz de esas dificultades de un idioma que no tenía vocales, por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento. Esa sería una tercera conclusión. Y que también el hecho de que exista esta ciencia, la crítica textual, es porque ahora nosotros tenemos una Biblia mucho más confiable, de que cuando, digamos, Casidoro y Cipriano estaban haciendo sus traducciones. Era muy arcaico en aquella época, ¿verdad? Los manuscritos. Y número 4 sería 5, él nos ha mostrado la versión Stuttgartensia, el textus Stuttgartenso del hebreo, donde se traduce al castellano, y allí nos muestra el aparato crítico del trabajo erudito que han hecho la gente que se ha dedicado a esto para mostrar toda esta ciencia y la seriedad con la que se ha tomado el tema del texto sagrado. Entonces tenemos herramientas válidas para llegar a descubrir el verdadero sentido del texto. Así es. Doctor, ¿quiere usted agregar algo más sobre el tema? Solo otra vez subrayar que podemos confiar en el trabajo de los traductores al español. Absolutamente. Tenemos diferentes versiones en español, pero las versiones son diferentes no por el texto, sino porque hay diferentes teorías de cómo traducir. Algunos van a ser muy literales, otros con palabras más populares, digamos. Entonces, el problema no está con el texto, son diferencias en la traducción, ¿verdad? Si es versión popular o si es versión literal. Podemos confiar en lo que tenemos como palabra de Dios. Como una buena práctica a los lectores de la Biblia es comparar versiones, es una buena forma de poder entender el texto. Sin duda nosotros somos fieles seguidores de la versión del 60, ¿verdad? Porque con esa nos criamos. Bueno, a nosotros nos criaron con la del 9, Juan Carlos. Bueno, vamos a ser realistas. Bueno, yo recuerdo eso. Nosotros leíamos 1909. Somos de esa época, mi estimado. Son viejos, entonces. Más o menos, ¿verdad? Porque éramos mancebos. Mancebos, exactamente, porque le plujó a Dios. Pero por eso, digamos, en la Reina Valera se usa vosotros. Exacto, sí. en el aquilón, dice. Sí, entonces, ¿quién usa vosotros? Solamente en España, solamente ¿verdad? En España, exactamente. Pero aquí, pues, seguimos con la Reina Valera. Y una conclusión final que es muy importante. Una cosa es la inspiración bíblica y otra cosa es la transmisión del texto. Nosotros, la gente de la iglesia, hablamos de la inspiración, el acto mediante el cual Dios le da la capacidad a un ser humano para que escriba sin error. De acuerdo, inspiración. Pero la transmisión textual es otra cosa y ahí no hay inspiración, sino es un acto humano donde ahí es donde surge el problema, que es mínimo. Entonces es importante eso, Juan Carlos. Así es. Bueno, y yo creo que ha sido un programa muy educativo. Hemos aprendido mucho.
Y esperamos que nuestros televidentes también hayan incrementado su acervo espiritual, ¿verdad?, sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor Con mucho Carol, por gusto, muchas habernos gracias. acompañado. Realmente, para mí personalmente, ha sido muy ilustrativo. Así es. Lo que hemos tenido en esta clase. Juan Muy Carlos. bien, gracias por haber estado con nosotros. Este es su programa UPL 360. No se olvide de acompañarnos en el próximo programa. Visítenos en nuestra página web también, que aparecerá al final de este programa. Gracias. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros.